Asociación Camino Anima Mundi presenta. Vamos a ver que hay una diferencia fundamental, una diferencia abismal entre una vida que se vive desde sí misma y una vida que se vive, como diremos, remitida. Para empezar a entenderlo, tenemos que sumergirnos en una pregunta que es clave. ¿Quién o qué gobierna de verdad la historia que nos contamos sobre nosotros, sobre lo que nos pasa? Y aquí es donde entra este concepto central, la vida remitida. Y ojo, no se trata de negarse o de anularse para nada. Se trata de dejar de tratar al yo, a ese yo inmediato y reactivo, como si fuera la última palabra sobre todo. Vivir remitido es empezar a comprender que nuestra existencia no se explica del todo desde el humor que tengamos hoy, o desde el impulso del momento, o desde esa herida que arrastramos. Es vivir dentro de una historia mucho más grande, una historia que recoge todo eso y le da un significado nuevo. Así que, en el fondo, se nos abren dos grandes caminos. Por un lado, una vida donde el yo inmediato, con todas sus reacciones, sus miedos, sus exigencias, es el centro de todo el universo. Y por otro, una vida donde ese yo encuentra su verdadero sitio, su verdadero hogar, dentro de una realidad muchísimo más amplia, en Cristo. Y para entender este segundo camino, la carta a los Efesios nos da una visión de verdad asombrosa. Este versículo de Efesios, es que es el eje de todo, lo ilumina por completo. Habla de reunir, o con una palabra más técnica, recapitular todas las cosas en Cristo. ¿Y esto qué significa? Pues que Cristo no es solo un modelo a seguir, un ideal lejano, sino que es un principio de cohesión. Es una cabeza capaz de unificar una existencia que muchas veces sentimos fragmentada, rota, dispersa. Y esta idea, claro, se despliega con una imagen potentísima. Cristo como la cabeza y la comunidad como su cuerpo. Esto es fundamental. No habla de una organización, de un club, habla de un organismo vivo. No somos piezas sueltas, aisladas, que se juntan de vez en cuando, sino que somos miembros articulados que reciben la vida, el sentido y la dirección de una cabeza común. El apóstol Pablo lo describe de una forma muy gráfica. Dice que este cambio es como despojarse del hombre viejo para revestirse del hombre nuevo. Y el punto crucial aquí es que no habla de un simple cambio de hábitos, de portarse un poquito mejor. No. Es un cambio de guión, un cambio de la narrativa de fondo de nuestra vida. Es pasar de vivir gobernados por relatos rotos, por relatos de autoafirmación o de miedo, a vivir bajo una identidad mucho más real, mucho más verdadera. Y es que es así, seamos conscientes o no, todos vivimos según un relato. Todos tenemos una narrativa personal que interpreta quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, qué podemos esperar de la vida. Pero la pregunta es, ¿hemos elegido ese relato o simplemente nos ha pasado, nos hemos encontrado viviendo dentro de él? Porque esas historias internas al final son las que dirigen nuestra vida. Podríamos hablar a grandes rasgos de tres tipos de narrativas. Primero, las tóxicas, que nos encierran en el miedo, el orgullo, la comparación constante. Luego, las narrativas que son sanas, sí, pero limitadas, esas que se centran solo en funcionar, en ser eficientes, en que todo vaya bien. Y finalmente están las narrativas salvíficas, que no solo ordenan la vida, sino que la redimen, le dan una dirección, un sentido de transformación profunda. Pensemos en un ejemplo de relato tóxico, uno muy común. Cuando una idea como esta gobierna nuestra vida sin que nos demos cuenta, cada conversación se convierte en un examen, cada crítica en una amenaza mortal a nuestra identidad. Todas nuestras emociones y decisiones quedan atrapadas en esa lógica agotadora. Bien, entonces, el gran cambio que trae una vida remitida es precisamente este. Nos ofrece una claves de lectura nueva para interpretar la realidad, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. Dejamos de ser rehenes de esa primera reacción automática, de ese primer impulso. Pongamos un ejemplo concreto. Algo de cada día. ¿Cómo leemos un mal día? Uno de esos días en los que parece que todo sale del revés. Pues bien, la forma en que lo interpretamos, en que lo leemos, lo cambia absolutamente todo. Es que el contraste entre estas dos lecturas es brutal, es revelador. La lectura reactiva, la que sale sola, la centrada en el ego, nos hunde. Si todo va mal, es que yo soy un fracaso. En cambio, la lectura remitida no niega el dolor ni el caos, pero se niega a que esa sea la última palabra. Abre la experiencia, la refiere a esa cabeza de la que hablábamos. No deja que el caos nos defina. Y bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, ante una ofensa. La reacción automática es la autodefensa, el contraataque, el resentimiento, pero una lectura remitida puede convertirla en una ocasión para crecer, para entender dónde está nuestro apego a la imagen, para aprender a poner un límite desde la verdad y no desde la pura reactividad. La herida está ahí, claro que duele, pero ya no tiene el control absoluto, ya no nos envenena. Pero es que esto no es solo para las grandes crisis, ¿eh? Esto se extiende a lo más normal, a esos días grises, monótonos, a la rutina.
Una vida no remitida los ve como un fracaso, como tiempo perdido, como un vacío. Una vida remitida, en cambio, puede empezar a leerlos como Nazaret, como ese tiempo oculto, silencioso, donde se gesta lo más importante, donde se cultiva la fidelidad en lo pequeño. Claro, aquí puede surgir un miedo muy de nuestro tiempo. Pero si me remito a algo más grande, ¿no estaré perdiendo mi identidad? ¿No me estaré disolviendo? Pues bien, la experiencia cristiana muestra que es justo lo contrario. La clave es esta. Descentrar al yo no es despersonalizarlo. De hecho, la mayor pérdida de identidad ocurre cuando el yo se queda encerrado en sí mismo, gobernado por todos sus automatismos. Un yo que no se remite a nada más grande queda a merced de cada impulso, de cada estado de ánimo, de cada opinión ajena. Eso sí que es perderse. Y es que la verdadera libertad nace precisamente de esto, de ordenarse hacia una verdad más grande que uno mismo. Y los frutos se notan, son tangibles. Nace una mayor libertad interior, porque el estado de ánimo ya no es un tirano. Crece la capacidad de discernimiento, de ver con más claridad en medio del ruido. Disminuye esa reactividad constante, y en su lugar, poco a poco, aparecen la paciencia, el amor, una capacidad de leer la vida con una hondura que no depende del aplauso o del éxito inmediato. Al final, todo este camino, toda esta reflexión, nos conduce a una pregunta. Una sola pregunta. Una pregunta que es sencilla, sí, pero es radical, y que podemos hacernos en cualquier momento del día, en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Pues aquí la tenemos. En cualquier momento podemos pararnos un segundo y preguntarnos, ¿bajo qué cabeza estoy viviendo yo esto ahora mismo? ¿Estoy dejando que esta experiencia sea interpretada y gobernada por la cabeza del miedo? ¿Por la del orgullo? ¿Por la de la necesidad de aprobación? ¿O estoy intentando, humildemente, remitirla a Cristo, la verdadera cabeza? Y aquí está la clave de todo, porque la vida cristiana no es algo que uno se inventa desde cero cada mañana, no es una improvisación constante. Es, más bien, un proceso continuo de dejarse reunir. Es aceptar que entramos en una historia que nos precede, que nos acoge y que le da forma a la nuestra. Y esta idea final lo recoge todo de una manera, poética y muy profunda. Vivir en remisión no es vivir de forma artificial, como de prestado o diluida. Es vivir recogido, unificado. Es dejar de ser un yo suelto, desgarrado por 1000 relatos que luchan entre sí, para empezar a ser una identidad reunificada, recapitulada, bajo esa cabeza verdadera. En definitiva, vivir así es vivir de una forma más libre, sí, pero también más verdadera y en el fondo más habitable. Para más información sobre las actividades de la asociación, se puede escribir sin dudarlo a quiero@caminoanimamundi.org.